Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la abogada y experta Alexandra Ryder y ella nos va a hablar hoy sobre el tema de planificación patrimonial. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de Español en WLRN. Gracias a Al, gracias a Gabriel, John, Gus y Charlie. Gracias por hacer este segmento en español posible. Y como siempre a ustedes, muchísimas gracias por dejarnos saber cómo es que nosotros estamos haciendo, cuáles son los profesionales que ustedes quieren escuchar y las preguntas que ustedes tienen. Y ahora con un gran orgullo les presento a nuestra invitada de hoy, Alexandra Ryder. Bienvenida. Gracias, Anita. Estoy feliz y me siento muy honrada que me hayas invitado a tu programa. Ay, muchísimas gracias a usted. Y como siempre nosotros preguntamos a nuestros invitados que por favor explícanos sobre usted, de dónde eres y cómo es que usted llegaste a su profesión. Bueno, Anita, te voy a decir que empezó todo en el Perú. Yo soy peruana, estudié Derecho en la Universidad Católica en el Perú y hay un proverbio en la Biblia que siempre me llegó al corazón y que dice algo así como: defiende los derechos de otras personas que están destituidas y sé la voz para ellos. Y entonces yo creo que nosotros los abogados, eso es lo que hacemos realmente al representar a un cliente, a representar a una persona que necesita y también ser un poco la voz de ellos. Pero después con el tiempo me di cuenta que no solamente se trataba de ser la voz de ellos, sino de ayudarlos a encontrar su propia voz para que se puedan expresar. Y eso es realmente lo que hace la planificación patrimonial. A través de un testamento, a través de un fideicomiso, que es lo que se conoce en inglés como trust, es que el cliente o la persona va a expresar su voluntad. Y eso fue lo que me trajo a a ejercer en esta parte del derecho. Y bueno, también siendo hispana, pues me doy cuenta que desgraciadamente la población que está más desprotegida en cuanto a lo que se refiere a patrimonio en las minorías es la minoría hispana. Y eso porque venimos de nuestros países, traemos nuestras tradiciones, nuestras comidas, perfecto, maravilloso, nuestro folclore, nuestras historias, pero también venimos con ideas de allá y estamos en los Estados Unidos y no podemos traer la idea de cómo pensamos que la ley funciona en nuestros países aquí, porque no es así. Entonces, por eso es necesario que especialmente mujeres hispanas que trabajan, que ese es el segmento al que yo me oriento más, pero claro, atiendo a todos, es importante que se enfoquen en esto y vean y para proteger patrimonios, para que, por ejemplo, padres que han venido, nuestros padres que han venido de otros países que son inmigrantes como lo somos nosotros y han trabajado tan duro, que tengan las herramientas legales de poder dejar todo ese patrimonio, todo ese dinero que han acumulado a sus hijos y a sus nietos y no se pierda, ¿no? Sí, y eso para enfocar, la educación es tan importante porque necesitamos saber que las cosas en los países son diferentes. Y Exacto. obviamente queremos proteger a nuestros hijos, a la familia. Y volviendo atrás, otra cosa que quería notar es que como hispanos es algo típico que nosotros no le gustamos, bueno, a nadie le gusta, es muy incómodo de hablar de la muerte o que tengo que planificar qué va a pasar después que yo no estoy aquí. So, ¿nos puede explicar si una persona, bueno, cuál es no hay un momento perfecto, pero cuándo debería una persona llamar o preguntarle a un profesional que lo ayude a planificar por ese día? Yo creo, Anita, que es muy importante, como estás diciendo, como lo que estás diciendo tú, la planificación. Porque lo que pasa muchas veces es que nos descuidamos y cuando ya sucedió todo, pues entonces hay que ir a corte, es un proceso
judicial sucesorio, que es lo que se dice probate en inglés, y ese es un proceso costoso, es un proceso tedioso que toma mucho tiempo y además es caro. Entonces es importante prevenir todo eso y es un proceso realmente. A mí muchas veces yo uso la palabra, en vez de muerte, yo uso la palabra trascender, porque yo pienso, somos personas espirituales y pienso que no es que aquí se acaba todo, me morí y se acabó todo, sino que evolucionamos a otro plano. Y entonces no debemos de tener tanto miedo de la muerte, sino más bien dejar nuestras cosas listas, tranquilas, para poder tener paz mental. Porque cuando tú tienes todo, como dicen en inglés, los patitos en fila, the ducks in a row, entonces tú tienes tranquilidad porque ya sabes, si llega un momento que algo sucede, pues todo está bajo control. Y creo que eso es importante y sobre todo con las personas mayores es importante tener una conversación muy suave, de una manera muy dulce y en diferentes momentos y con toda la familia, para que todos estén en la misma página, como se dice. Y también para darle paz, Exacto. para no tener que pensar qué va a pasar si yo no estoy aquí mañana, qué va a pasar con la casa, qué va a pasar, mis hijos van a comer, esos tipos. Y a veces es como una novela, ciertos casos que yo he escuchado que si no lo tienen en escrito y hacerlo correctamente, a veces hay personas en la familia que no se llevan bien y entonces lo que mencionaste y tener que presentar un caso en la corte puede ser costoso y todo eso puede evitar ese problema para poner todo lo que usted quiere en escrito. Exacto. Y bueno, cuando usted habla de planificación, ¿nos puede explicar qué exactamente son lo que podemos planificar? Por ejemplo, yo necesito una casa para tener un testamento o quizá puedo dejar ciertas otras cosas en un testamento. Bueno, el testamento es realmente un documento legal en el cual la persona va a disponer de sus bienes, de su patrimonio, para al momento que fallece o trasciende a otra mejor vida, para los beneficiarios, las personas que ella considera que son los beneficiarios a los que le quiere dejar los bienes, ¿no? En la Florida, los testamentos requieren de 2 testigos presenciales y de un notario, la firma de un notario. Esto tiene que ser al momento que la persona hace el testamento. Es muy importante la formalidad, sobre todo en la Florida. Y el testamento sirve para muchas cosas, no solamente es para disponer de los bienes que uno tiene, pero por ejemplo puedes asignar derechos. Si uno tiene hijos menores, en un testamento, además de asignar un albacea que se va a encargar de la administración de los bienes que la persona deja, también puede designar un tutor para sus hijos menores. Y eso es bien importante porque queremos asegurarnos que nuestros hijos, si algo nos pasa a nosotros, que nuestros hijos estén en buenas manos, en manos de gente que conocemos, que les tenemos confianza y que sabemos que, por ejemplo, con un trust o con un fideicomiso podemos poner una cantidad de dinero que va a ser para ese niño, para esa persona en adelante y también, claro, disponer los bienes y el fideicomiso es una herramienta financiera también. ¿Por qué? Porque por eso se llama todo esto planificación patrimonial, porque es que tú estás planificando todo lo que tienes en tu patrimonio, no solamente bienes, pero también tus derechos. Y es importante por eso y sobre todo, como dije antes, para nosotros los hispanos. Sí, y eso me hace pensar yo me acuerdo leyendo en el news que había una persona que se transcend y esa persona se murió y dejó en un testamento, creo que como no sé cuántos millones a su perro. Bueno, y
para mí, yo tengo 2 perros, o para mí, Yo también. yo sé el amor que una persona tiene, pero hasta era tan específico que incluyó quién lo va a cuidar, quién lo va a caminar, quién lo va a dar, qué tipo de comida le van a dar. Exacto. No, era comiquísimo, pero de verdad, y la corte lo aprobó. Por supuesto, porque fideicomisos, que son los trusts, hay, digamos, muchísimos tipos diferentes de fideicomisos. Y entonces, lo más común es el revocable, el de por vida revocable y el fideicomiso irrevocable. Pero, y eso lo podemos hablar más adelante, pero lo que tú estás diciendo, Anita, es muy cierto, porque hay un fideicomiso para mascotas especialmente. Y yo tengo una clienta que dentro de su fideicomiso es una área que es un fideicomiso para su perro, porque igual los ama y entonces está poniendo, no es tan exagerado como qué comida van a comer y todo eso, pero estoy segura que va a tener sus bolsitas y por ahí lo va a dejar o escrito indicaciones por algún lado, pero está asignando una cantidad de dinero para el veterinario y asignando también quién va a ser la persona que lo va a cuidar. So, hay muchas cosas que pueden poner en un testamento, en un fideicomiso, que es que puede ser muy creativa, de verdad, puede poner hasta para los perros. Exacto. Y eso le está dando a la persona poder, el power para decidir cómo se va a usar lo que yo estoy dejando, el dinero y esas cosas. Exacto. So, mencionaste fideicomiso revocable y el irrevocable. ¿Nos puede explicar la diferencia? Sí. El fideicomiso es fideicomiso de por vida revocable. Es el fideicomiso que se hace, digamos, para el otorgante, que es la persona que hace el documento, que prepara el documento, que pone los fondos, que pone las propiedades dentro de este fideicomiso, dentro de esta figura. Es una figura legal, como te dije, es una herramienta para financiera que ayuda de muchas maneras, por ejemplo, con los impuestos, con los taxes. Aparte, ¿no? Aparte de otras cosas, pero en el fideicomiso de por vida, lo que va a hacer el otorgante de la persona es, va a hacer este documento y en el cual va a asignar propiedades, va a asignar cuentas de dinero, va a poner, por ejemplo, también derechos, ¿no? Ahí dentro de eso, como es asignar a la persona que va a tomar las decisiones financieras y médicas en caso que le pase algo. Y lo curioso y lo interesante de esta figura legal es que una misma persona puede desempeñar las 3 funciones que hay en el fideicomiso: ser el otorgante, que es la persona que pone los bienes; ser el fideicomisario, que es el administrador de los bienes; y ser además el beneficiario del fideicomiso. Y es revocable, es decir, que lo puede cambiar cuantas veces quiera, incluso lo puede anular hasta antes que esta persona muera. Cuando esta persona muere, ya eso se convierte en un fideicomiso irrevocable. Y el fideicomiso irrevocable es el que se hace y no se puede cambiar. ¿Y nos puede dar un ejemplo en cuáles son las cosas que una persona debería pensar en cuando están haciendo esa decisión, que lo voy a hacer revocable o lo voy a hacer de la manera que no puede revocarlo? Porque yo también tengo entendida que hay algunos fideicomisos que también usted todavía puede estar vivo, pero no se puede revocar. ¿Eso es cierto? Sí, ese es el fideicomiso irrevocable. ¿Y por qué una persona debería escoger uno? Es más flexible, flexible, el fideicomiso de por vida revocable es flexible. ¿Por qué, Anita? Porque yo mañana decido, ok, yo esta propiedad que está en mi fideicomiso la quiero sacar, la quiero vender y quiero usar ese dinero y me quiero ir a pasear por el mundo. Entonces el fideicomiso revocable te va a permitir hacer eso. El irrevocable no, porque no se puede cambiar, no puedes sacar las propiedades que ya pusiste y lo que tú hiciste en ese fideicomiso queda ahí.
para siempre. Y hay un ejemplo o un escenario que es que, porque para mí yo veo que yo prefiero tener unos revocables, porque si yo quiero pasear o vender o algo, pero bueno, si la gente quiere hacerlo de la otra manera, yo entiendo, pero hay un ejemplo que sería mejor hacerlo de la manera que no puede cambiarlo. Bueno, por ejemplo, el caso de una persona que tiene poco tiempo para vivir. Entonces dice, bueno, no me interesa, yo no quiero cambiar nada, yo quiero que esto sea así, entonces queda así y no se cambia. Y ya, por ejemplo, eso puede ser un ejemplo. Y sí, yo me imagino también que quizá los niños o esposa, por ejemplo, o esposo, se siente mejor si hacen un fideicomiso de una casa, por ejemplo. Esta casa va a estar para los niños y no va a ser revocable. Y entonces, si se divorcian y algo pasa, bueno, eso ya está en hecho. Y si una persona coge una pareja, porque como yo hago familia, yo pienso de esos tipos de casos, pero ya yo entiendo, y es muy importante que las personas tienen la educación para hacer esa decisión, porque una mala decisión a veces le puede poner como un bloque si una persona quería usar o si vale la pena vendiendo una propiedad ahora, quizá eso es mejor de hacer. Claro, todos los casos son diferentes y es bien importante mirar todas las circunstancias y estudiar todas las circunstancias, porque no todo pues aplica a todo el mundo, ni todas las normas le pueden beneficiar a todos los casos. Entonces, por eso es importante consultar con un abogado para uno poder saber cuál es la mejor opción. Y cómo se diseña, cuál es la manera más beneficiosa de diseñar un fideicomiso. Y mencionaste que es muy importante que cuando tiene un testamento necesita un notario y necesita una firma, tiene que estar en escrita. ¿Y qué pasa después con el documento? Bueno, sí, para hacer un testamento en la Florida es necesario, como te digo, los dos testigos y el notario, y tienen que estar presentes al momento que se firma el documento. ¿Qué pasa? Ese documento, el testamento, se considera un documento público. Entonces va a pasar por un proceso judicial igual, pero si todo está bien, si el testamento se puede encontrar, si el testamento está por ejemplo, el abogado tiene una copia o tiene el testamento, entonces todo el proceso es mucho más fluido. El fideicomiso, por ejemplo, para hacer la comparación, el fideicomiso es un documento privado. No va a ir a probate. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque en el fideicomiso la persona ya designó quién va a ser el administrador de esto. Entonces no necesita ir a un juicio sucesorio. Pero ahora, disculpa, pero sí. Para una pregunta sobre eso, ¿todavía en un fideicomiso todavía necesita un notario y dos testigos? Sí, necesitas notario también, pero es un documento privado. Entiendo, sí. El testamento, todo el mundo se puede enterar de tus propiedades, de todo, porque es público. El fideicomiso no. Y yo entiendo ahora que eso, si hay muchas propiedades o por cualquier razón, es mejor. Y también, si una persona tiene un fideicomiso, eso significa que no es necesario que tienen que empezar el proceso de probate. Exactamente. Y entonces se tienen las dos cosas, se tiene el testamento y el fideicomiso. Okay. La otra cosa interesante, aspecto interesante del fideicomiso es, por ejemplo, hay muchas familias que tienen, te diré, una cabaña en Carolina del Norte. Entonces, esa cabaña en Carolina del Norte, si se tiene un fideicomiso en la Florida, se puede añadir al fideicomiso en la Florida. Entonces, ¿qué pasa?
en el futuro todo es mucho más fácil porque hay solamente la jurisdicción de la Florida que se va a encargar de todo. No hay que ir a ver a a Carolina del Norte y la Florida porque son dos propiedades, porque todo está en un fideicomiso que se hizo bajo las leyes de la Florida. Sí, y en contra de eso es como que si era en un testamento, yo tengo entendida que como la propiedad es en otra jurisdicción, jurisdicción, eh, eh, el proceso de probate va a tener que ser en el otro estado, pero como ya en el fideicomiso, ¿no? Yo me imagino que es mejor hacerlo en fideicomiso para que todo llegue en el estado de la Florida si está acá, en vez de tener que abrir otra acción en todos los estados que tienen propiedades. Exacto, exacto. Es bien importante eso y simplifica mucho el proceso al final. Y entonces no tiene que gastar este dinero yendo y tiempo. Exacto. Mucho tiempo y en ese punto yo me imagino que muchas personas no quieren ni pensar. Ellos están yendo por las cosas personal, muerte, esas cosas. Es bien difícil, Anita, porque son los momentos en que las personas están más vulnerables emocionalmente. Cuando se pierde un ser querido, digamos, porque yo digo y tú dices que trascendemos, pero eso no quita que haya un duelo, eso no quita que haya dolor en la familia. Entonces, los ánimos están más sensibles. Y como me dice un amigo, me contaba que él era director de una casa fúnebre y me decía, yo he visto los familiares pelearse por las flores. Entonces hay que evitar todo eso, hay que lograr que se mantenga la unidad familiar, que se mantenga la armonía y evitar los conflictos. Y hacer un testamento y hacer un fideicomiso es una manera perfecta de tener a todos en la misma página, como decimos, y que se vaya a evitar todo este tipo de conflictos y problemas. Sí, y además de haciendo planificación, también estábamos hablando y usted me dijiste que está creciendo su negocio. ¿Nos puede hablar sobre los otros áreas y qué está haciendo en este momento? Bueno, sí. Anita, estoy muy contenta porque estamos también viendo el área de inmigración y estamos en proceso de mudarnos a otra oficina. Así que es un tiempo interesante, es un tiempo bien activo, de un poquito de estrés algunas veces, pero nosotros somos happy lawyers. Sí. Sí, tú y yo. Y así que tomamos las cosas con calma, con agradecimiento a Dios, valorando lo que tenemos y lo importante que es tener este rol de poder educar a las personas, de poder ayudarlas, de poder ser un apoyo y de poder ser una guía también. Así que estoy contenta con esta parte y bueno, vamos para adelante. Sí, y me encanta porque también usted ayuda a muchas personas y educa a muchas personas y tiene un rol también de presidente de un Toastmasters. Sí. Y nos puede hablar, ¿qué es Toastmasters? Porque yo pienso que es algo muy importante porque saber expresarse es muy importante, pero las personas necesitan a veces ejercicio, es algo, una práctica. Sí. So, ¿qué es Toastmasters y cómo es que usted es la presidenta? Eso es amazing. Bueno, Anita, Toastmasters es una organización internacional y la idea es mejorar nuestras presentaciones, mejorar el hablar en público. Y es un sistema muy bonito porque, bueno, hay clubes por todo el mundo. Yo pertenezco al Club del Doral, soy presidenta hasta junio, de ahí entra otro presidente. Y bueno, lo que hacemos es seguimos manuales para diferentes cosas. Por ejemplo, si uno quiere dedicarse a hacer presentaciones, si uno quiere dedicarse a la parte humorística, diferentes cosas, lo estudiamos, hacemos una presentación de 5 a 7 minutos y recibimos una retroalimentación de los demás miembros, porque siempre hay un evaluador, siempre, y es
súper bien hecho porque en una hora hacemos 3 pitches, tres personas que van a hablar 5 a 7 minutos, hacemos 3 evaluaciones, hacemos también una parte que es impromptu speeches, que es hablar sobre un tema que uno no sabe de lo que va a hacer, y es bien interesante. Y eso me lleva porque también es parte, como es abogada extranjera y abogada americana, soy peruana, pero americana, soy americana, pero peruana. Tengo un lugar muy especial en mi corazón por los abogados extranjeros que vienen aquí. Entonces he tenido la suerte de poder reclutar a muchos de ellos para un programa, es una maestría en Derecho Internacional de nuestra universidad, St. Thomas University, para que ellos pasen esa maestría y se les pueda permitir en otros estados pues pasar el bar, y así abre un camino, o incluso ir a la Facultad de Derecho y estudiar acá la carrera de nuevo como hice yo. Y entonces, pero hay algunos que tenían mucha dificultad con el inglés. Entonces, Toastmasters es un lugar perfecto para eso, y yo los estaba llevando, incluso mandándolos a diferentes clubes, y es asombroso para una persona, sobre todo hispana o de otro idioma que no es el inglés, cómo uno puede mejorar su inglés a través de eso. Ay, sí, Alexandra, muchísimas gracias por esa información y gracias por todo lo que hace para nuestra comunidad. Pero ya se nos está acabando el tiempo, y si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, aparte de darte las gracias, quiero decirles que a mi gente hispana que se pongan las pilas y que consulten, que no dejen esto. La planificación patrimonial es bien importante. Nuestros padres, nosotros mismos, hemos venido de otros países y hemos luchado duro. Que que nuestros bienes no formen parte de el fondo de propiedades no reclamadas en la Florida, que ya tiene $2 billones. Entonces, poniendo cuidado, planificando, haciendo las cosas bien, pues vamos a poder garantizar que nuestros hijos, nuestros nietos sigan gozando de lo que hemos construido aquí. Bueno, muchísimas gracias por Gracias estar con a ti. nosotros hoy, y a ustedes hasta la próxima semana.